Amigos de todo el país, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a la edición central de Info TNU. Hola Andrea, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a los principales títulos de la jornada. La Federación de Funcionarios de Salud Pública no aceptó la propuesta del PIT-CNT y el conflicto continúa con la ocupación de 2 centros hospitalarios. El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, dijo que un hospital ocupado está en huelga y violando una resolución del Poder Ejecutivo. La ANEP suspendió las vacaciones de primavera para comenzar a recuperar las horas de clases perdidas y en tanto los docentes de secundaria de Montevideo levantaron la huelga y comenzaron a dictar clases. ACE decidió suspender la maternidad en el hospital de Paso de los Toros al menos por 3 meses, lo que obligará a los pacientes a asistir al hospital de Durazno distante 40 kilómetros. Meteorología mantiene la advertencia naranja vigente desde las 2 de la mañana de este jueves hasta las 12 horas. Es para Artigas, Salto, Paysandú, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo y 33. El vicepresidente Danilo Astori dijo que el camino de la devolución de los excedentes del FONASA tiene que ser respetado. El partido entre Defensor y Peñarol se jugará el domingo a las 19 horas en el Francini. En Siria denuncian más de 1.300 muertos en ataque con armas químicas. El hecho fue en un área rebelde cerca de Damasco. En la mirada política, el historiador Gerardo Caetano analiza la conflictividad en la educación y en salud pública. Amigos, finalmente no hubo acuerdo, en principio al menos, entre el gobierno y los funcionarios de la salud pública, luego de una reunión que se mantuvo esta tarde por parte de integrantes del PIT-CNT. Sí, una reunión que fue en el Ministerio de Trabajo, que participaron representantes del Ministerio de Economía, representantes de ACE y también una delegación de la Central de Trabajadores. Al término de la misma se anunció que no hubo acuerdo. El planteo era no proceder a las desocupaciones y abrir una nueva instancia de negociación. En tanto, el gobierno, a través del ministro de Trabajo, comunicó a la Central de Trabajadores que la esencialidad limita el derecho de huelga y que los funcionarios que no acaten serán sancionados. Por su parte, la Federación de Funcionarios de Salud Pública adelantó que, de ser desalojados, irán a una huelga general. Sí, esta tarde se conoció que a instancias del diputado nacionalista Javier García, las autoridades de ACE y la ministra de Salud serán convocados a comisión y más tarde el presidente José Mujica, al ser consultado por la prensa, dijo que al gobierno no le había quedado otro camino que decretar la esencialidad. Bien, así las cosas y nos vamos a uno de los lugares, a uno de los centros de salud que permanece ocupado ya más de 20 días. Estamos hablando del Hospital Vilardeo. Sí, allí está el móvil en vivo. Carlos Rodríguez, buenas noches. Muy buenas noches, Andrea, José. Como siempre, un placer encontrarnos con ustedes. Tenemos que comenzar este encuentro diciéndoles que la situación respecto a la pasada jornada sustancialmente no ha cambiado. Los trabajadores agrupados en la Federación de Funcionarios de Salud Pública mantienen la ocupación de este hospital, así como la Policlínica de Ciudad del Plata, situación que, como decíamos, va a permanecer en el tiempo, según los trabajadores, hasta que se instale definitivamente una mesa de negociación con el gobierno y con propuestas concretas. Hay que destacar que no está sobre la mesa la posibilidad de una desocupación por parte del Ministerio del Interior. Ese es un hecho que no se va a dar sencillamente porque no está planteado. Por ende, los trabajadores siguen aquí esperando que logre fructificar esa posibilidad de una negociación en las mismas circunstancias que en los últimos 17 días, que son los que se cumplen hoy de esta ocupación. Como ustedes bien decían en el comienzo, habló el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, respecto a los alcances del decreto de esencialidad y de las consecuencias que pueden afrontar todos aquellos trabajadores que de alguna forma desconozcan lo que este decreto implica. Esta tarde les decimos que los trabajadores de la Federación y particularmente los del Hospital Vilardeo estuvieron reunidos con su equipo de abogados valorando cuál es la situación que se plantea ante este decreto de esencialidad. Lo que les proponemos ahora es escuchar la palabra del ministro de Trabajo, Eduardo Brenta. No sé si vamos a proceder al desalojo, es lo que vamos a evaluar, porque en la medida que se está violando
una resolución del Poder Ejecutivo y se están violando también los convenios internacionales y leyes vigentes en Uruguay. Buscaremos establecer los mecanismos sancionatorios que correspondan. Se habló de mecanismos sancionatorios que correspondan. ¿Cuáles serían, por ejemplo? No, hay que discutirlo. Eso ya han sido adoptados en otras oportunidades. Ustedes recordarán que cuando se declaró la esencialidad de los servicios de limpieza en la Intendencia de Montevideo, la Intendencia convocó a los trabajadores y estableció una serie de mecanismos sancionatorios para los trabajadores que no concurren a la convocatoria de los servicios esenciales. Por tanto, quien no lo haga puede recibir una serie de sanciones que pueden culminar inclusive en las más graves medidas disciplinarias por el incumplimiento grave que amerita desconocer los servicios esenciales. Carlos, nos informan que hasta ahora está reunido el directorio de ACE que está analizando cómo van a ser las sanciones a los funcionarios que están ocupando el Hospital Vilar de Bo y también el Centro de Salud en Ciudad del Plata. Así es, esa situación está en conocimiento de los trabajadores que están a la espera de ver qué surge de esta reunión y cuáles efectivamente serían los mecanismos de sanción que se ponen sobre la mesa. Por eso la reunión con sus asesores legales. De este tema les proponemos escuchar ahora la palabra del representante de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Pablo Cabrera. Las sanciones termina siendo algo complejo cuando hablamos de que hoy tenemos una negociación colectiva de por medio como ley, de que se plantean decretos pero no se analiza primero cómo se aplica una ley que está por encima justamente de los decretos y donde lo que podemos hablar es que la esencialidad se cubre, por lo tanto nosotros estamos cumpliendo con lo fundamental que es la atención con la gente. Si existe algún tipo después de definición del Poder Ejecutivo que avance en ese sentido, primero tendrán que primar sumarios y obviamente que el derecho a la huelga es central, es constitucional y está por sobre todos los demás. Carlos, un rato más tarde, luego de las declaraciones de Pablo Cabrera, llegaba hasta las puertas del Hospital Vilar de Bo una escribana del Ministerio de Salud Pública. Lo mismo ocurría en ese momento también en el centro de Ciudad del Plata, en el departamento de San José. Contanos qué pasó. Bueno, como tú bien lo decías, en la tarde llegó una representante legal de la Administración de Servicios de Salud del Estado para notificar la situación en la que se encuentran, es decir, bajo un decreto de esencialidad. Tras ella también habían llegado las autoridades del Hospital Vilar de Bo, con su directora al frente, Graciela Alfonso, porque la intención del gobierno era que las autoridades retomaran el control del nosocomio. Los trabajadores dejaron en claro que están ocupando, que la medida se va a mantener, por lo cual se podían dar por notificados, pero la medida se mantenía en el tiempo y por ende los responsables de este nosocomio, como hasta aquí llegaron, debieron irse minutos más tarde. Lo que les proponemos es ver ahora el trabajo que llevan adelante nuestros compañeros Miguel Nazar y Juan Carlos Yacosa en la tarde aquí en el Hospital Vilar de Bo, cuando efectivamente se acercaba la escribana a notificar de esta situación. Por último, y para despedirnos, José Andrea, recordar que ya los trabajadores de la salud pública decidieron en asamblea que el próximo martes 27 van a ir a la huelga. Es decir, esta situación se podría adelantar si de alguna forma la negociación se cae a pedazos. Pero de cualquier manera no debemos olvidar que ya hay una huelga decretada por parte de los funcionarios no médicos de salud pública que comienza el próximo martes 27. Declarados los servicios esenciales y lo que se te está solicitando a los ocupantes es que desocupen el hospital en virtud de ese decreto del día de ayer. Sí, digo, nosotros vamos a mantenernos ocupando y no vamos a permitir el acceso de las autoridades de la institución. Está, perfecto. ¿Tú qué? Como decíamos, un hecho similar, Andrea, ocurrió en el departamento de San José, en el Hospital de Ciudad del Plata. Pero también acerca del tema habló hoy el presidente de la República. Sí, se lo adelantábamos en referencia a esta situación. Dijo que a veces no queda otra que decretar la esencialidad. Yo no le tengo que decir nada. Los trabajadores son mayores de edad y saben lo que tienen que hacer y son responsables y son gente muy útil y son imprescindibles para la vida del país. Yo apuesto a la racionalidad. A veces no hay otra medida para asegurarnos de que
tener la certidumbre que el servicio se cumple. Hablemos ahora de otro tema vinculado también a la salud. El directorio de ACE resolvió esta mañana suspender el funcionamiento de la maternidad de Paso de los Toros durante al menos 3 meses. La medida se toma luego de que renunciaran los 2 ginecólogos que trabajaban en el hospital debido a la denuncia de un tercer caso de presunta mala praxis. Esta vez se trató de una embarazada de 42 semanas de gestación que consultó por dolores abdominales y vómitos. Se le diagnosticó un ataque al hígado y se la envió a su casa. Varias horas después se constató sufrimiento fetal. El bebé se encuentra internado grave en la ciudad de Salto. Ahora la atención de las parturientas será en la ciudad de Durazno, para lo que ACE agregará otra ambulancia a la ya existente. En la maternidad de Paso de los Toros hay unos 15 nacimientos al mes. Les contamos ahora qué está ocurriendo en la educación, porque el CODICEN resolvió que habrá clases en primaria, secundaria y UTU durante las vacaciones de septiembre. El gremio de docentes resolverá si acata la orden en la asamblea del 7 de septiembre. En lo salarial el tema se mantiene en la rendición de cuentas y a estudio del Parlamento. Este martes el CODICEN resolvió utilizar los días de vacaciones en septiembre para recuperar lo que llaman el tiempo pedagógico. Estamos todos los uruguayos de acuerdo que los jóvenes, que los niños precisan más días de clase. Nosotros instrumentamos que en la semana de septiembre haya clase. Para los gremios docentes es una resolución unilateral. Rechazar la propuesta que viene del CODICEN de la ANEP, que nos parece improcedente, pues nos parece falsa en el marco de un periodo de exámenes que es extraordinario, pero que el Consejo lo ha terminado perpetuando por sus propias falencias y ha terminado estableciendo una suerte de recuperación de tiempo pedagógico que está muy poco clara y nos parece muy poco serio el planteo. El CODICEN reconoce que se perdieron casi 3 semanas de clases. Problemas edilicios, problemas X que hicieron que de alguna manera se perdieran algún día de clase en todos los lugares. Y como hubo otros motivos, esta medida es de alcance nacional, con lo cual abarcaría a todos los docentes que no acataron el paro. Cuando vemos las cifras del acatamiento de la medida, los que principalmente no iban eran los jóvenes, además de los profesores, porque en realidad el profesor está en conflicto y decide adherirse a esta medida y los jóvenes deberían estar. La resolución mantiene como asuetos el viernes 20 por ser el Día del Educador Público y el sábado. Este jueves habrá una nueva reunión bipartita. Nuestra intención de que hay que seguir discutiendo el tema salarial con perspectiva 2015, que es el hueco que nos queda en función de los adelantos producidos en el convenio salarial. Además abordarán la recuperación de contenidos en lo que resta del año, los descuentos por paro y la evaluación de problemas de infraestructura, pero con miras al 2014. Contrariamente a lo que opina el propio presidente de la República, el vicepresidente Danilo Astori dijo hoy a los colegas de Radio Carve que está de acuerdo en que se reintegre los excedentes del FONASA. El camino de la devolución de los excedentes del FONASA tiene que ser respetado. Por lo tanto, no hay ningún argumento de peso que nos conduzca a evitar lo que debe hacerse por diversas razones, razones que tienen que ver con las normas en vigencia, hasta aspectos incluso de derechos constitucionales que es necesario respetar. Así que no me parece que ese camino se pueda recorrer. Y en todo caso, si el país lo necesita en el futuro, tendrá que buscar otros senderos para disponer de los recursos necesarios, ¿verdad? La Dirección Nacional de Meteorología emitió una advertencia naranja para el norte del país a partir de las 2 de esta madrugada hasta las 12 horas del mediodía. La advertencia es por intensas lluvias, vientos fuertes y posibles granizadas. Es para los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo y 33. El resto del territorio nacional no recibe advertencias por mal tiempo, según señala este informe de meteorología. El Ministerio del Interior y el Instituto de la Juventud elaboraron un manual destinado a los jóvenes para saber cómo actuar si los detiene la policía. La guía Cómo manejarte si te paran tiene el propósito de explicar a la sociedad, sobre todo a los jóvenes,
en qué condiciones la policía puede detener a una persona o pedirle documentación. El escrito indica que la policía puede solicitar identificación a toda persona que razonablemente pueda coincidir con aquella que esté buscando en el marco de un procedimiento. La persona será llevada a la dependencia policial más cercana si se niega a mostrar su identificación o si el efectivo tiene dudas fundadas sobre los documentos o testimonios aportados. Los documentos exigidos pueden ser cédula, credencial, libreta de conducir o todo documento idóneo de identidad. El manual expresa que el personal policial no puede usar ninguna forma de violencia física o maltrato psicológico, ni tampoco utilizar palabras agraviantes ni humillantes para provocar. También se aclara que cualquier detenido puede comunicar del hecho en forma inmediata a su familia, amigos o abogado. Uno de los aspectos fundamentales que se explican es que, salvo en el caso del delito infraganti, la policía debe contar con la orden del juez correspondiente para poder trasladar a una persona a una dependencia policial. También se aclara que la policía podrá hacer uso de la fuerza cuando sea la única forma de proteger la integridad física de cualquier ciudadano o se ponga resistencia armada ante la policía. En cuanto a la detención de conductores para controles y registros en función de la prevención debida en el tránsito, la espirometría se puede realizar a cualquier conductor. Si la persona se rehúsa, detendrán la libreta de conducir y se advertirá que está violando las normas de tránsito. Si da positivo, la policía puede impedir reanudar la marcha. Pueden acceder al manual a través de la página del Ministerio del Interior, mininterior.gov.uy, o tener datos acerca del manual mediante los teléfonos 0800 5000 2903 1006. Nos vamos a Colonia porque la Intendencia clausuró definitivamente el vertedero de residuos de la ciudad de La Paz. Los vecinos de la zona movilizados habían cortado el ingreso de camiones al lugar. El informe es de Darío Izaguirre. El incendio que se desató este fin de semana en el vertedero de La Paz fue para los vecinos de la colonia piamontesa la gota que derramó el vaso ante la falta de solución en muchos años de reclamos. Según los técnicos, este vertedero era para 6 años, pero ya lleva en funcionamiento 19. Está a 600 metros nada más del inicio de la planta urbana, perjudica totalmente lo que es la calidad de vida de los habitantes. Cantidad de gente ha sido afectada por problemas de asma, de alergia. Yo soy asmática y ese día me tuve que ir a la casa de una hija, o sea, me autoevacué porque no podía, tenía miedo de que me diera una crisis asmática. En horas de la tarde de este martes, el intendente Walter Zimmer llegó a la ciudad de La Paz y anunció el cierre definitivo del lugar. El vertedero de La Paz está definitivamente clausurado. Asumo las responsabilidades todas, las que me correspondan, no las que no me correspondan. Y dentro de las que no me corresponden están el momento desdichado que fue cuando se instaló el vertedero. Desde la ciudad de La Paz, en Colonia, Darío Izaguirre, Info TNU. El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional entregó certificados a 20 clasificadores egresados del curso de reciclaje limpio. El curso impartió conocimientos acerca de técnicas de reciclaje limpio y del mismo participaron 20 clasificadores. Eso es importante porque aquellas personas que quieren trabajar en el tema del reciclado estamos en condiciones de asegurar ciertos elementos indispensables en lo que tiene que ver con el trabajo. El ministro de Trabajo destacó la importancia de calificar a trabajadores que hoy se encuentran en el ámbito de la informalidad. Desde nuestro punto de vista tiene varios componentes. Uno, calificar para el empleo a sectores que están en la informalidad. Y segundo, tener efectos concretos sobre la reducción de los niveles de informalidad en un sector donde obviamente esos niveles son muy altos. Como ustedes saben, la informalidad está directamente asociada a la pobreza, ¿no? Además, en el marco de los cursos, se trabaja con los clasificadores para erradicar el trabajo infantil. Seguimos trabajando para erradicar el trabajo infantil en ese espacio en particular, pero bueno, también saber que se puede uno cambiar de modalidad y eso tiene que ver con los saberes. No solamente uno aprende a nivel terciario, sino que también aprende con estos instrumentos que el gobierno se está dando para recalificar a los trabajadores de acuerdo a lo que se está buscando también en el mercado.
El canciller Luis Almagro dijo que el Mercosur marca la agenda de la política exterior del Uruguay. El ministro de Relaciones Exteriores fue el orador del tradicional almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing en el día de hoy. Almagro disertó frente a una nutrida platea de empresarios y representantes diplomáticos acreditados en el país. El canciller dejó claro que el Mercosur marca la actual agenda de la política exterior del país, aunque sin descuidar la relación con otros bloques del mundo. En ese marco, Almagro hizo referencia al reingreso de Paraguay a este bloque y lo enmarcó dentro de las prioridades. Tenemos a Paraguay en el bloque, es prioritario, es fundamental. Ha sido un socio natural del Uruguay desde el comienzo del Mercosur y es un socio fundamental para impulsar la agenda exterior del Mercosur. También habló de las relaciones bilaterales con los socios más grandes, como Brasil y Argentina. Tenemos que profundizar también los relacionamientos bilaterales intra-Mercosur, entre Uruguay y Brasil a través del Grupo de Alto Nivel GAN para la libre circulación de bienes y servicios, de personas, de complementación productiva. Las búsquedas bilaterales al respecto han sido de una importancia esencial en este tiempo y han cambiado completamente la lógica de resolver los problemas comerciales que se pueden plantear entre socios que están dentro de un proceso de integración. El canciller Almagro fue enfático en señalar que la estrategia del Uruguay es apostar a todos los mecanismos de integración y que se está más cerca de los países del ALBA que de la Alianza del Pacífico. Abrir perspectivas para la integración, de abrir perspectivas de mejores vínculos con los demás países. Quizás por mandato de la fuerza política estemos más cerca del ALBA que de la Alianza Pacífico, donde tenemos un mandato de hacernos socios durante este mandato, durante esta administración. Pero en cada uno de ellos tenemos que encontrar las oportunidades estratégicas que refieren al posicionamiento del Uruguay. Consultados por algunos de los presentes, Almagro informó que una eventual TLC con Estados Unidos no está en la agenda del gobierno y además dijo que cortar una relación comercial con Irán por sus supuestos vínculos con el terrorismo sería un error. El Ministerio de Educación y Cultura entregó la medalla de Elmira Agustini a personalidades de la cultura y las artes uruguayas. El presidente de la República les agradeció por su aporte a la construcción de identidad cultural. En una ceremonia prácticamente íntima y con la presencia del presidente José Mujica, el antropólogo y escritor Daniel Vidart, la pianista Nivia Mariño, la poetisa Circe Maya y representantes de la actriz China Zorrilla recibieron la medalla de Elmira Agustini por su trabajo. En los homenajeados, el Uruguay recibe honor porque les han dado honor, trascendencia y gloria. Nivia Mariño, emocionada, dijo que la música ha sido parte fundamental de su vida. Desde que nací creo que, ya dicen que con un año tarareaba todo lo que oía. Ha sido una vida, gracias a Dios, muy rica musicalmente. Tuve el privilegio de poder hacer toda mi adolescencia en París con grandes maestros. Estuve después de Estados Unidos con Claudio Arrau. Daniel Vidart contó una anécdota y compartió una reflexión. El silencio en un narrador permite a quien escuche poner de su parte lo que aquel silencio encierra. El presidente de la República, José Mujica, agradeció a estas 4 personalidades por sus aportes, por su labor y reconoció que en momentos complicados se ha refugiado tanto en la cultura como en las artes. Tengo que agradecerle en nombre de mi país por lo que han sembrado. En los avatares bastante áridos, a veces, mil veces he encontrado refugio en la cultura. La medalla de Elmira Agustini se creó por ley en 2012 para distinguir a personalidades destacadas. El Programa Nacional de Discapacidad hizo un plan piloto en el departamento de Artigas con la finalidad de identificar personas con capacidades diferentes y conocer sus necesidades. El Programa Nacional de Discapacidad del MIDES diseñó una estrategia de trabajo para detectar personas con capacidades diferentes. La finalidad es elaborar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de estos individuos. La posibilidad de hacer una visita domiciliaria y de encontrar
la realidad en su contexto, porque no solamente estamos valorando la discapacidad de la persona, sino también la situación familiar, la situación de vivienda, la situación de salud. La iniciativa implicó la visita a 513 hogares en el departamento de Artigas por un equipo médico y psicológico. Según surge del diagnóstico, de esos hogares el 29.8% padecen de discapacidad leve, el 29% de discapacidad moderada y un 22.6% de discapacidad grave. En estas familias se identifican las necesidades de ayudas técnicas, tanto de prótesis, que es lo que nombrábamos, que entregamos la prótesis 400 hace pocos días, pero también otro tipo de ayudas técnicas, que esas son tramitadas directamente y entregadas en el domicilio a la persona, que tal vez no habían tenido acceso a ninguna de esas ayudas, que esto notoriamente cambia la calidad de vida de la persona. Además, el programa fue diseñado para conocer cuál es el acercamiento que tiene esta población a sectores tales como la salud, la educación y el trabajo. Hay algunos departamentos que les interesa más los temas de inclusión educativa, otros de inclusión laboral, pero en realidad las personas con las discapacidades más severas, la realidad es la inaccesibilidad en todos los sentidos, ¿no? Tanto físicos como materiales. Este es el puntapié inicial para la aspiración de gobierno, que es llegar al final del quinquenio con un censo nacional que contemple la realidad de todo el país. Es cuestión como de, en una segunda etapa, que se involucren en este proyecto más instituciones y organizaciones, y que podamos extendernos a hacer esto en todo el país. El presidente del Banco Central del Uruguay admitió que algunos bancos de plaza tienen falta de liquidez y esto está encareciendo el crédito. Sin embargo, señaló que las instituciones tienen las herramientas necesarias como para planificar sus transacciones y evitar la falta de pesos. Desde el Banco Central se admitió que existe una falta de liquidez en el mercado, pero que seguramente sea producto del aprendizaje que las instituciones bancarias están haciendo tras el cambio de los instrumentos de política monetaria. En la medida que las instituciones vayan haciendo ese aprendizaje para un manejo más suave de su liquidez, evitar sequías o evitar abundancias de liquidez dentro de los meses, eso también va a ayudar a estabilizar el valor del dólar. De todas maneras, nosotros no estamos viendo a nivel de tipo de cambio ni tendencias ni volatilidades que no estén dentro de parámetros razonables para la toma de decisiones. Si bien los bancos entienden que el precio del dólar seguirá a la baja con respecto al peso, Vergara dijo que el Banco Central no es el responsable de fijar el precio de la moneda estadounidense y que no se observa una volatilidad fuera de lo común. ¿Cómo va a evolucionar el dólar? Dependerá primordialmente de lo que esté pasando con el dólar a nivel global, que es una ola muy grande de la cual no nos podemos despegar, ¿verdad? Pero esto le va a pasar a Uruguay, a Brasil, a Perú, a Colombia, a Chile. O sea que ese va a ser el principal factor que mueva los tipos de cambio en un horizonte futuro. En cuanto a la inflación, Vergara dijo que todavía está por encima de los niveles deseados, pero anunció que en los próximos meses convergerá al rango meta previsto por el gobierno, que es de entre 3 y 7% anual. La inflación obviamente siempre es un centro de preocupación, y en particular obviamente para el Banco Central. Estamos en niveles más altos de los que las autoridades y la sociedad desean. Creo que hemos dado señales claras de nuestro compromiso con una política monetaria contractiva en el último Comité de Política Monetaria, pero los resultados van a ir viniendo con el tiempo. Nosotros estamos convencidos de que en un horizonte razonable la tasa de inflación va a ir convergiendo hacia el rango objetivo, y estamos trabajando en esa dirección y somos optimistas de que eso va a ser así. Vergara también señaló que la decisión del Royal Bank of Canada de retirar su oficina de Zona América por el allanamiento que sufrió semanas atrás a pedido de la justicia argentina no afectó el nivel de depósitos de no residentes en nuestro país. La economía de Brasil habría crecido un 2,5% en el primer semestre del año, comparado a igual periodo, según estimaron analistas privados brasileños. Brasil es el principal destino de las exportaciones uruguayas y el año pasado representó el 20% del total exportado por nuestro país. La información económica es aportada por el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de la moneda. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año.
Volvió a subir el precio del dólar, que en la compra cerró a 21.75 y en la venta 22.45. También subió el dólar interbancario billete a 22.048. El resto de las divisas todas subieron. El peso argentino 2.05305, el real 8.25.975 y el euro billete 28.90.3020, compra y venta respectivamente. La unidad indexada al alza 2.6413. Este programa es presentado por Antel. Usa giros de bits que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. En Japón y las naciones vecinas crece el temor por la fuga de agua contaminada de la central nuclear de Fukushima, parcialmente destruida, recuerdan ustedes, hace 2 años. China pidió explicaciones y la compañía que gestiona la planta admitió la importancia de la filtración hacia el Océano Pacífico. La crisis nuclear de Japón llegó este miércoles a su peor nivel desde hace 2 años, cuando el terremoto y posterior tsunami destrozaron la planta de energía atómica de Fukushima, ya que el ente regulador nuclear del país expresó sus temores de que se produzcan más filtraciones de agua contaminada. La Agencia Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas dijo que está lista para ayudar, mientras que China expresó que estaba conmocionada por haber oído que en Fukushima aún había filtraciones y pidió a Japón que entregue información de manera oportuna. TEPCO, el operador de la planta, ha recibido críticas por su falta de preparación para el accidente y está acusada de encubrir el alcance de los problemas. Tras meses de negociaciones, TEPCO recientemente admitió que la instalación tenía filtraciones de agua contaminada hacia el Océano Pacífico y en las últimas horas admitió que el agua de la última filtración está tan contaminada que una persona que esté cerca durante 1 hora recibiría 5 veces la radiación anual recomendada como límite para los trabajadores nucleares. Un portavoz de la agencia reguladora japonesa dijo este miércoles que la agencia planea elevar la gravedad de la crisis de una anomalía de nivel 1 a un incidente grave de nivel 3 en una escala internacional de emisiones radiológicas. El presidente de la agencia, Junichi Tanaka, comparó la planta nuclear con la casa del terror de un parque de atracciones debido a que los percances se suceden uno tras otro. En Estados Unidos, el soldado Bradley Manning recibió 35 años de prisión por uno de los 20 delitos por los que se lo acusan. Manning fue quien entregó la información a la red Wikileaks. Desarrollamos esta y otras noticias internacionales. La oposición siria denunció este miércoles que ataques con armas químicas de las fuerzas del gobierno en los suburbios de Damasco dejaron al menos 1.300 personas muertas, según saldos preliminares. De acuerdo a la versión opositora, los soldados del gobierno usaron gas venenoso, aunque representantes de la administración de Bashar al-Assad negaron la información y dijeron que se trató de bajas de soldados rebeldes. Las versiones contradictorias coinciden con la visita del equipo de expertos en armas químicas de Naciones Unidas que se encuentra actualmente en Siria y cuyo jefe, Ake Sellström, dijo que están dispuestos a investigar los reclamos de la oposición. Algunas potencias occidentales ya anticiparon que llevarán el tema al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Colombia vive este miércoles la tercera jornada del paro nacional agrario indefinido, convocado por diversos sectores sociales, luego de un inicio de movilización marcado por protestas en la calle, represión policial, detención de manifestantes, violentos enfrentamientos y bloqueo de vías. Ya se ha detenido a más de 80 personas en enfrentamientos entre manifestantes y policías y hay unas 15 vías bloqueadas por manifestantes que rechazan lo que llaman políticas económicas neoliberales del gobierno y los tratados de libre comercio. Desde la policía se informó que los detenidos fueron presentados ante la Fiscalía imputados de haber incurrido en daño a propiedades ajenas y violencia contra la policía. Una corte en Egipto ordenó la liberación bajo fianza del expresidente Hosni Mubarak, según informaron autoridades del sistema de prisiones del país a la televisión local. La información fue confirmada por los abogados del exmandatario de 85 años que indicaron que podría salir el viernes o incluso este mismo jueves. Mubarak, sobre el que pesan cargos de corrupción, había apelado su detención. Ahora es la Fiscalía la que tiene el derecho de pedir que se revise la decisión de la Corte de dejarlo en libertad. Su liberación podría incrementar el descontento popular en momentos en que Egipto atraviesa una situación de profunda inestabilidad.
Buenas noches para todos. River, el único equipo uruguayo en la Copa Sudamericana, jugó en Colombia y perdió 1-0 frente a Itagüí. Vamos a ver imágenes del partido. Por ahí decían que no era un mal resultado el de un 1-0. Pero igual no está bueno perder, ¿no? Igual. El arranque del partido con Frascarelli y River en el arco, Torrecilla, Cristian González, Córdoba, Lucas Olaza, Gabriel Márquez, Hamilton Pereira, que hizo un golazo frente a Peñarol, Montelongo, Cristian Techera, Michael Santos como titular y el flaco Sebastián Taborda en ofensiva, el equipo de Almada que tuvo chances. Ustedes las pueden ver, estas del primer tiempo, ahí en donde atacó con más claridad, después a velocidad y por afuera. Itagüí empezó a encontrar espacios con algunos jugadores importantes, ¿no? Como Mosquera, Restrepo por la mitad de la cancha, con el control de pelota, con el manejo, con Mena, la velocidad de Jason Mena que... Y además los colombianos tienen eso también de tener buen remate de afuera, buen dominio de pelota, buen control de pelota. Eso y mucho más tienen los colombianos. Ahí estaba Almada, algunas indicaciones para el equipo de River, sin dudas, revelación. Ha hecho una gran campaña en el torneo local, lo está demostrando ahora jugando de igual a igual a nivel internacional. Victoria Coritiba, además, rival en octavo de final si es que River logra pasar el próximo miércoles en la revancha Montevideo a las 7:30 de la tarde. Ahí están las principales incidencias, decíamos entonces, con Restrepo como protagonista, el equipo de Jorge Luis Bernal, el histórico colombiano. Y esta es clarísima, ¿no? Mirá, es increíble. Termina quedándose con la pelota el arquero argentino del Itagüí. Era una chance muy clara, muy clara para River en el final del primer tiempo. Enrique Quiñones, otro jugador del Patriotas Boyacá, equipo que ahora dirige Julio Avelino Comesaña, un uruguayo. Y ahí está el gol de Víctor Cortés, el único tanto del partido para la victoria de Itagüí entonces. Y la ventaja en esta segunda fase de la Copa Sudamericana. Saca ventaja. Se queda con ese 1-0. Para muchos en esto de la ida y vuelta no es gran diferencia. Ganando acá por más de un gol, River entonces conseguiría la oportunidad de pasar y meterse en octavos de final recién de esta Copa Sudamericana, que es bastante larga. Ahí está River entonces, que se despidió en el Estadio Metropolitano de Itagüí. Y tenemos más resultados de la Copa Sudamericana. Para repasar, por ejemplo, lo que sucedió con equipos en donde juegan o dirigen uruguayos. Católica le ganó Emelec 4-0, el equipo de Lasarte con Matías Mier en el banco, Fernando Meneses, Cristian Álvarez, Nicolás Castillo y Matías Yadúe los goles para el equipo de Lasarte. También protagonista, ¿no? Y de buenas campañas en Chile, peleando el campeonato el año pasado. Hay que decir también que Sport Recife le ganó 2-0 a Náutico, al equipo de Juan Manuel Olivera, que La Equidad empató con Cobreloa 0-0. Libertad Minero Soy, Universidad de Chile frente a Independiente del Valle, equipo que dirige Repeto, el uruguayo también a Independiente del Valle, un equipo ecuatoriano. Y estamos viendo lo que pasó con Atlético Nacional, que le ganó a Guaraní 2-0. Luis Alberto Cabral en contra en Guaraní, a Urrecochea, un arquero uruguayo que salió de Nacional y que también atajó un tiempito. Ahí estaba, mirá, que casi se queda con la pelota en ese segundo gol, terminó perdiendo y ganando el Atlético Nacional de Colombia. La Copa Sudamericana entonces, y el repaso de lo más importante. A nivel local se prepara la segunda fecha del torneo Apertura. Ya se vendieron las 2.700 entradas que Defensor puso para hinchas de Peñarol. La compraron los socios en el día de ayer, un poco lo que quieren que suceda en el torneo local, ¿no? Que los socios de Peñarol y Nacional tengan prioridad para comprar entradas. Y lo otro, la policía fijó el partido a las 7 de la tarde y no se va a jugar preliminar. El partido se jugará a las 19 horas y sin preliminar a pedido de la policía. Esa solicitud se debe a que no quieren que se mezcle el público de la feria del Parque Rodó con el partido. El presidente de Defensor Sporting, Daniel Jablonka, en comunicación con InfoTNU, declaró que sería mejor que hubiera preliminar porque así la gente iría llegando de a poco y facilitaría las cosas. Pero la policía lo determinó. El partido se juega a las 19 horas y no hay preliminar. Vamos a hablar de Nacional, que espera el partido frente a Rentistas y el equipo está casi confirmado. Ismael Venegas, el paraguayo, sería el sustituto de Andrés Scotti, suspendido para el partido frente a Rentistas. El equipo entonces con Jorge Baba en el arco, una línea de 3 con Guillermo de los Santos, Ismael Venegas y Juan Manuel Díaz, Pablo Álvarez, Arismendi, Maximiliano Calzada y Carlos de Pena, el Nacho González, Richard Porta y Iván Alonso. Nacho, protagonista de la primera fecha, volvió a marcar 2 en el entrenamiento, en el táctico frente a los suplentes. También anotó Iván Alonso, el delantero. Algo de preocupación en el otro lado, hablamos de Peñarol, recuperaciones y espera por ahí los títulos
Si es que hablamos de Joey Vicera, que se está recuperando y pensando en lo que puede ser el partido con Defensor Sporting del domingo, el Japo Rodríguez, Stoyanov, todos en dudas para el domingo. El pelotazo en la práctica que recibió Juan Castillo ya pasó. Todo se inclina para que Luis Aguiar sea el sustituto de Sebastián Piris en la mitad de la cancha. Bueno, y para aquellos que no querían mirar el partido de River Itagüí, en otro canal estaban dando Barcelona Atlético de Madrid. Ya algunos diarios españoles hablan de Neymar como el sustituto de Messi, como si con un gol de cabeza ya hubiera igualado todo lo que hizo el argentino en España. Porque terminó definiendo el partido y lo van a ver ustedes a continuación. Dos entrenadores argentinos, Barcelona Atlético de Madrid, Martino y Simeone. Godín, el único uruguayo titular en cancha de Atlético de Madrid, el Cebolla iba a jugar 10 minutos. Y acá está el gol de David Villa. Sí, es raro, ¿no?, verlo del otro lado, acostumbrado a verlo anotar con la camiseta del Barcelona, y en este caso fue uno de los pases también y transferencias más importantes del verano europeo. Ahí está la gran jugada colectiva del Atlético de Madrid de Simeone. Pelota en el piso, cabecita levantada, y la gran definición de David Villa para el gol. Simeone dejó a José María Jiménez afuera de la convocatoria para este partido, pero él dijo, ¿no?, acá en conferencia cuando vino a Montevideo, que lo va a tener en cuenta para el campeonato, que es una gran promesa el uruguayo, en diferencia con el L. Cabrera, por ejemplo, que lo dio a préstamo el equipo de Atlético de Madrid, otro de los uruguayos que también la ficha le pertenece al equipo de Madrid. Algunas incidencias más claras, las indicaciones de los argentinos, Neymar y Fábregas en el banco de suplentes, ¿no?, en el primer tiempo, a la cancha a ver si pasaba algo, algún cambio. Y lo particular también es que otra vez sacó a Messi, ahí por Fábregas en el entretiempo. En los dos partidos que dirigió Martino terminó sacando a Messi de la cancha. Es algo que antes no pasaba. Nadie se animaba a tocarlo a Messi. Sin embargo, Martino dice, mira, ¿no anduviste? Para afuera. Ahí está el gol de Neymar, de cabeza. La definición para el empate, entró a los 59, hizo el gol a los 66. Próximo miércoles es la revancha, es la definición de la Supercopa de España, el campeón de la Liga contra el campeón de la Copa del Rey. La Copa del Rey, uno de los torneos más viejos que tiene el fútbol español. Copa de la Majestad, se ha llamado de muchas maneras. Y esta Supercopa de España, Atlético de Madrid la ganó solamente en el 85 una vez. Barcelona, de las últimas 5, ganó 3. Eso habla un poco de los momentos. Mirá Messi, cómo lo seguía todos del banco de suplentes. Y ahora las cámaras, aparte es increíble. Siempre que uno veía un partido de Barcelona, las cámaras al final iban para Messi. Hoy no. Hoy las cámaras fueron para Neymar. Cuando terminó el partido, entonces, en este 1-1 que se define la semana que viene. Ayer les contamos, hicimos un informe sobre las entradas a la venta del Mundial del año que viene. Bueno, en 7 horas, más de 1 millón de personas pidieron su entrada. Más de 1 millón de boletos solicitados. Brasileros y argentinos encabezan el ranking de solicitudes. Estados Unidos, Chile, Inglaterra siguen en el top 5. Los argentinos, además, deben pagar un recargo de 20% que el gobierno argentino colocó a las compras por internet con tarjetas de crédito. Igualmente, haber podido reservar la entrada no asegura tenerla ni estar en el Mundial, ya que se espera una demanda cercana a 7 solicitudes por entrada. Todos los pedidos se reunirán y procesarán, y a la urna, esa suerte y verdad, el sorteo definirá si podés estar o no. Claro, lo otro es comprar la entrada en una agencia cuando salgan a la venta más adelante. En las primeras 7 horas de venta, más de 1 millón de boletos fueron solicitados por unas 163.000 personas. Siguen las solicitudes hasta el 10 de octubre. En total se venderán 3.720.000 entradas para el Mundial 2014. Los partidos más solicitados en el día de ayer, la apertura del Mundial en el estadio del Corinthians, 168.000 pedidos, y la final en el Maracaná. 165.000 entradas fueron reservadas para ese partido. Y le damos las buenas noches al historiador Gerardo Caetano. Comenzamos con, se puede decir, lo último, que es el relacionamiento, la falta de avances entre el gobierno y la gremial de salud pública. Se mantienen las ocupaciones, también se mantiene la esencialidad. Bienvenido, Gerardo. Un momento difícil para el sindicato, pero es un momento difícil para el gobierno en esta decisión donde en el Vilar de Bo, un lugar tan sensible, ya hace 15 días el sindicato está ocupando. Es un momento de definiciones, es un momento muy desafiante para el sindicato,
para el gobierno, para el movimiento sindical. ¿Por qué digo esto? No cabe duda que ocupar el Villar-de-Bo no es ocupar cualquier nosocomio. Ocupar el hospital de Ciudad del Plata no es ocupar cualquier hospital. No cabe duda de que acá hay una estrategia de radicalización. Me animo a decir que esta estrategia de radicalización genera profundas divergencias dentro del movimiento sindical. Divergencias que no se comunican públicamente por razones bastante obvias. Lo que ocurre es si esta estrategia de radicalización da rédito o no da rédito. Y aquí hay un enfrentamiento muy duro, se están midiendo el aceite, como se dice, la Federación de la Salud Pública y el gobierno. El gobierno demoró en declarar la esencialidad, era muy delicado declarar la esencialidad en la ocupación de un nosocomio como el Villar-de-Bo, pero una vez que la declaró, bueno, el gobierno no puede mostrar debilidad, porque si muestra debilidad, ¿cuál es la señal que está dando? Que radicalizar los conflictos da rédito. Los dirigentes sindicales, antes que nada, son responsables ante la asamblea del sindicato. Pueden tener una opinión pública muy adversa, como yo creo que tiene, por ejemplo, el Sindicato de la Salud Pública, pero si ganan poder frente a su asamblea, van a ser afirmados por la asamblea de su sindicato. El tema es si estas estrategias de radicalización que hemos visto en salud pública, que hemos visto en la educación, da réditos o no da réditos. Por eso es un desafío muy grande para esta dirigencia sindical, es un desafío muy grande para el movimiento sindical que tiene que tratar de impulsar una negociación. El movimiento sindical uruguayo es un movimiento negociador, es un movimiento de una cultura de la negociación. Pero también es un desafío muy grande para el gobierno, porque si el gobierno da una señal de debilidad, y dar una señal de debilidad no es negociar, para nada. El gobierno tiene que buscar una salida desde la negociación, pero una vez que ha declarado la esencialidad, si cede, si no cumple lo que viene después de declarar la esencialidad y el sindicato no está respondiendo a desocupar, está dando la señal de que una estrategia de radicalización da réditos. Y eso le hace mucho daño al gobierno y le hace mucho daño al movimiento sindical. Respecto a lo que ha pasado en la enseñanza, finalmente se levantó la huelga en Montevideo. ¿Qué lectura haces de cómo culmina este conflicto, si es que efectivamente se puede decir que ya culminó y que le antecedió la ocupación del edificio de secundaria? Bueno, otro ejemplo de una estrategia de radicalización. En este caso, en medio de una negociación con las autoridades y en medio de una rendición de cuentas con restricciones muy marcadas y donde más o menos uno sabe qué es lo que puede ocurrir en la discusión que falta en el Poder Legislativo, en medio de la negociación se ocupa el Consejo de Secundaria. Aún para quienes piensan, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, la UIT afirma que la ocupación de los lugares de trabajo es una prolongación de la legitimidad del derecho de huelga. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, ¿podemos entender que eso es coherente con ocupar el Consejo de Secundaria? ¿Podemos entender que eso es coherente con ocupar un centro de atención tan sensible como el Villar-de-Bo? ¿Podemos decir que a través de esa actitud hay una actitud de negociación? Yo creo que no. Yo creo que aquí hay una estrategia de radicalización muy propia de ciertos sectores ultristas, cuya manera de pensar los conflictos ya los conocemos. ¿Creen que la palabra negociación es una mala palabra? Banalizan los procedimientos. Tienden a pensar de que los trabajadores ganan radicalizando los conflictos, tensando la relación con el gobierno, y son particularmente radicales con los gobiernos de izquierda. En ese sentido, creo que estas instancias de radicalización de dos conflictos, no casualmente ubicados entre funcionarios públicos, marcan una línea de desafío muy fuerte para el gobierno y una línea muy compleja para la interna del movimiento sindical. Yo creo que hay muchos dirigentes sindicales que no comparten lo que están haciendo las dirigencias de estos dos gremios, que incluso, no pueden decirlo públicamente, pero que han estado trabajando para consolidar otro tipo de caminos, mucho más negociadores.
Lo que ocurre es que sus posibilidades de acción se limitan cuando estas estrategias de radicalización llevadas adelante por sectores ultristas, muchos de ellos vinculados con dirigentes de izquierda no frente a la populista, obtienen réditos de un gobierno que a la hora de la verdad cede. Por eso digo, es un momento muy desafiante, se está jugando muchísimo, hay un desafío muy grande hacia cómo el gobierno va a gestionar este decreto de esencialidad que ya ha tomado y que, bueno, tiene que tener un desenvolvimiento. El sindicato no está respondiendo a las consecuencias del decreto de esencialidad. Bueno, y el gobierno en las próximas horas lo tendrá que hacer cumplir de alguna manera. Entre otras cosas, por la sensibilidad enorme de lo que es la ocupación de un nosocomio y de un nosocomio como el Vilar de Bo. ¿Quiénes son los débiles en este contexto? ¿Por qué se ocupa el Vilar de Bo? ¿Qué señal se está dando desde la Federación de la Salud? Gerardo, gracias. La seguimos el próximo miércoles. Nosotros los invitamos a más InfoTNU. Continúa en Montevideo la Bienal Iberoamericana de Diseño, que expone creaciones internacionales, pero también inventos uruguayos. En el Centro Cultural de España permanece exhibida la BID, Bienal Iberoamericana de Diseño, en su edición número 12. La misma cierra en el mes de septiembre y exhibe creaciones de todas las áreas, como el diseño gráfico, el industrial o el textil. Es una buena oportunidad para conocer nuevas tipografías, muebles innovadores de creación nacional, prendas de diseñadores extranjeros y hasta ver en vivo la Loop Guitar, un invento del uruguayo Rafael Atijas que facilita el aprendizaje de música en los niños y que ya está siendo vendida en el mundo con gran éxito. Según cuentan sus organizadores, en esta edición los criterios de selección del Comité de Admisión y del Jurado Internacional han tenido en cuenta conceptos como sustentabilidad, innovación, cualidad emocional, impacto medioambiental y sensibilidad social. Esta bienal entra en el marco de lo que el Centro Cultural de España denominó el Mes del Diseño. Se puede visitar de lunes a viernes de 11 a 19 horas y los sábados de 11 a 17. Como todas sus actividades, es de entrada libre y gratuita. Vemos ahora el pronóstico del tiempo de nubes y negros. Mañana tendremos una jornada fresca con nubosidad variable. En las primeras horas abundantes nubes mantendrán las fronteras norte y nordeste con nubes aisladas. La noche se presentará fría, con vientos moderados del sector sur, generando muy bajas sensaciones térmicas en toda la zona costera. El viernes tendremos una madrugada muy fría, con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará fría, fresca, con cielo parcialmente nublado. En la noche habrá marcado descenso de temperatura, donde los vientos moderados del sector sur seguirán manteniendo muy bajas sensaciones térmicas en la área costera. En capital y zona metropolitana se espera una jornada fría fresca con cielo parcialmente nublado, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche. En los próximos días seguirá muy frío en la madrugada, fría estará la tarde con bajas sensaciones térmicas y nubosidad variable, inestabilizándose en la noche del sábado con probables lluvias y lloviznas aisladas. Bueno, nos estábamos acostumbrando al calorcito. Sí, se va. Se va. Les comentamos que este próximo sábado habrá un paro de 24 horas de los trabajadores de los supermercados afiliados a FUESIS. Están reclamando mejoras salariales, mejoras laborales a través precisamente de la negociación colectiva. Sí, además están pidiendo a sus afiliados que no concurran a trabajar el domingo, que es feriado no laborable, y que también apoyen esta medida. Bien, nos vamos, ya viene Gran Reserva de nuestra parte, será hasta mañana. Hasta mañana. Que pasen bien.
jornada sustancialmente no ha cambiado. Los trabajadores agrupados en la Federación de Funcionarios de Salud Pública mantienen la ocupación de este hospital, así como la Policlínica de Ciudad del Plata, situación que, como decíamos, va a permanecer en el tiempo, según los trabajadores, hasta que se instale definitivamente una mesa de negociación con el gobierno y con propuestas concretas. Hay que destacar que no está sobre la mesa la posibilidad de una desocupación por parte del Ministerio del Interior. Ese es un hecho que no se va a dar sencillamente porque no está planteado. Por ende, los trabajadores siguen aquí esperando que logre fructificar esa posibilidad de una negociación en las mismas circunstancias que en los últimos 17 días, que son los que se cumplen hoy de esta ocupación. Como ustedes bien decían en el comienzo, habló el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, respecto a los alcances del decreto de esencialidad y de las consecuencias que pueden afrontar todos aquellos trabajadores que de alguna forma desconozcan lo que este decreto implica. Esta tarde les decimos que... Amigos de todo el país, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a la edición central de Info TNU. Hola Andrea, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a los principales títulos de la jornada. La Federación de Funcionarios de Salud Pública no aceptó la propuesta del PIT-CNT y el conflicto continúa con la ocupación de 2 centros hospitalarios. El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, dijo que un hospital ocupado está en huelga y violando una resolución del Poder Ejecutivo. La ANEP suspendió las vacaciones de primavera para comenzar a recuperar las horas de clases perdidas y en tanto los docentes de secundaria de Montevideo levantaron la huelga y comenzaron a dictar clases. ACE decidió suspender la maternidad en el hospital de Paso de los Toros al menos por 3 meses, lo que obligará a los pacientes a asistir al hospital de Durazno distante. Los trabajadores de la Federación y particularmente los del Hospital Vilar de Bo estuvieron reunidos con su equipo de abogados valorando cuál es la situación que se plantea ante este decreto de esencialidad. Lo que les proponemos ahora es escuchar la palabra del ministro de Trabajo, Eduardo Brenta. No sé si vamos a proceder al desalojo, es lo que vamos a evaluar, porque en la medida que se está violando una resolución del Poder Ejecutivo y se están violando también los convenios internacionales y leyes vigentes en Uruguay, buscaremos establecer los mecanismos sancionatorios que correspondan. Se habló de mecanismos sancionatorios que correspondan, ¿cuáles serían, por ejemplo? No, hay que discutirlo, eso ya han sido adoptados en otras oportunidades. Ustedes recordarán que cuando se declaró la esencialidad de los servicios de limpieza en la Intendencia de Montevideo, la Intendencia convocó a los trabajadores y estableció una serie de mecanismos sancionatorios para los trabajadores que no concurren a la convocatoria de los servicios esenciales. Por tanto, quien no lo haga puede recibir una serie de sanciones que pueden culminar inclusive en las más graves medidas disciplinarias. Desde el Ministerio de Economía, representantes de ACE y también una delegación de la Central de Trabajadores. Al término de la misma se anunció que no hubo acuerdo. El planteo era no proceder a las desocupaciones y abrir una nueva instancia de negociación. En tanto, el gobierno, a través del ministro de Trabajo, comunicó a la Central de Trabajadores que la esencialidad limita el derecho de huelga y que los funcionarios que no acaten serán sancionados. Por su parte, la Federación de Funcionarios de Salud Pública adelantó que de ser desalojados irán a una huelga general. Sí, esta tarde se conoció que a instancias del diputado nacionalista Javier García, las autoridades de ACE y la ministra de Salud serán convocados a comisión y más tarde el presidente José Mujica, al ser consultado por la prensa, dijo que al gobierno no le había quedado otro camino que decretar la esencialidad. Bien, así las cosas y nos vamos a uno de los lugares, a uno de los centros de salud que permanece ocupado ya más de 20 días. Estamos hablando del Hospital Vilar de Bo. Sí, allí está el móvil en vivo. Carlos Rodríguez, buenas noches. Muy buenas noches, Andrea, José. Como siempre, un placer encontrarnos con ustedes. Tenemos que comenzar este encuentro diciéndoles que la situación respecto a la pasada... 40 kilómetros.
Meteorología mantiene la advertencia naranja vigente desde las 2 de la mañana de este jueves hasta las 12 horas. Es para Artigas, Salto, Paysandú, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo y 33. El vicepresidente Danilo Astori dijo que el camino de la devolución de los excedentes del FONASA tiene que ser respetado. El partido entre Defensor y Peñarol se jugará el domingo a las 19 horas en el Francini. En Siria denuncian más de 1.300 muertos en ataque con armas químicas. El hecho fue en un área rebelde, cerca de Damasco. En la mirada política, el historiador Gerardo Caetano analiza la conflictividad en la educación y en salud pública. Amigos, finalmente no hubo acuerdo, en principio al menos, entre el gobierno y los funcionarios de la salud pública, luego de una reunión que se mantuvo esta tarde por parte de integrantes del PIT-CNT. Sí, una reunión que fue en el Ministerio de Trabajo, que participaron representantes